En este vídeo vamos a ver un breve vistazo a lo que son cables de alta tensión. Primero vamos a ver un poco qué importancia tienen los cables, cuándo utilizaremos cables y cuándo utilizaremos líneas aéreas. Vamos a tener una condición muy importante, que van a ser los costes. Los cables aislados vamos a ver que son bastante más caros que las líneas aéreas. Tienen una impedancia característica diferente y sobre todo tienen una capacidad mucho más grande, y eso hace que los cables aislados tengan una limitación en longitud de trabajo, que luego veremos que suele estar entre 30 a 60 kilómetros, depende de la tensión y el tipo de cable. Encontrar un cable dañado es mucho más complicado que encontrar una línea aérea dañada. El tiempo de reparación es más largo, por tanto también es más dinero que se pierde, y el cable es más caro, cuesta más de reparar, por tanto también es una limitación. Una línea aérea se puede sobrecargar casi sin ningún problema porque no tiene aislamiento, se calienta y ya está. En un cable aislado, si se sobrecarga, se calienta demasiado, se envejece el aislamiento y el cable envejece prematuramente. Normalmente, ¿dónde utilizamos cables aislados? Pues en áreas urbanas, los típicos cables estos rojos que entierran las aceras de 20 kilovoltios que van a mi estación transformadora, al centro de transformación, y de ahí paso a 400 voltios. De acuerdo, es el cable más utilizado, pero cuando trabajamos con más alta tensión es solamente en casos especiales. Ya lo veremos que en algunos casos se tiene que utilizar. Si yo quiero comparar lo que sería el costo en euros por kilómetro de instalación y megavatio, de esto sería línea aérea, y esto es cable, ¿vale? En función de la tensión. Para tensiones en torno a 132 kilovoltios, 220 kilovoltios, 400 kilovoltios o más, pues la diferencia de costos, línea aérea, cable aislado, relación entre una y otra, de 7, de 13, de 20. Quiere decir que si yo quiero hacer una instalación de 400 kilovoltios, es del orden de 20 veces más caro hacerlo con cable aislado. ¿De acuerdo? A menores tensiones la diferencia no es tanta. Yo en un cable aislado lo que tengo es, si vemos aquí las capas, en plan sencillo, esto sería el conductor, esto normalmente sería o cobre o aluminio, ¿de acuerdo? Aquí tengo una pantalla, esta pantalla está hecha de diferentes materiales y lo importante es que está a 0 voltios para que el campo eléctrico no salga hacia afuera, y aquí en medio tengo el aislante. Se buscan materiales especiales que con muy poca espesor de aislante me aguante mucha tensión. Lo importante en un aislante, uno de los parámetros más importantes de un aislante, es el campo eléctrico que aguanta. ¿Cuántos kilovoltios por milímetro aguanta ese aislamiento sin destruirse? ¿De acuerdo? En función de ese parámetro, ¿vale? Y lo que sería el radio exterior del cable y el radio interior del cable, se puede calcular qué tensión máxima aguantaría ese aislante dentro de ese cable. Hay una relación entre estos dos radios que maximiza la tensión de utilización, ¿vale? Pero eso no es demasiado importante. Al final lo que tenemos en el cable, si miramos mejor las capas, o más en detalle las capas, tenemos aquí una cubierta, que normalmente es una cubierta de plástico para protección mecánica. Mi pantalla, que sería esto de aquí, esa pantalla puede ser de cobre, de aluminio, con capas de plomo, con capas de hierro. Hay un par de capas semiconductoras que es para que el campo eléctrico dentro del aislante sea perfectamente cilíndrico y uniforme. Toda la parte aislante y el conductor interior que, como hemos dicho, o es de aluminio o es de cobre. Si vemos la capacidad, la fórmula de capacidad es casi idéntica. Cuando teníamos la otra fórmula de capacidad era
1018 logaritmo neperiano de R, ¿vale? ¿Qué cambia? Normalmente una línea aérea, pues esto es del orden de 1 centímetro, 0,1 metros, la distancia entre fases, pues de 6 a 10 metros, ¿de acuerdo? Cuando yo hago eso mismo con un cable aislado, pues el conductor puede decir, pues mira, es igual, pero la distancia, el radio exterior, es apenas unos pocos centímetros más grandes, yo que sé, 0,03. Por tanto, aquí automáticamente la capacidad da mucho más grande y además en una línea aérea yo tenía la permitividad, esta epsilon, y yo decía, como es aire, la permitividad es la permitividad del vacío, pero aquí me parece la permitividad relativa. Quiere decir que mi medio ahora ya no es aire, va a ser algunos tipos de plásticos o papel impregnado, y por tanto la permitividad, esto sería, es un número más grande que 1, que puede llegar aquí, pues mira, valores de 6, de 4. Quiere decir que eso hace que todavía aumente más la capacidad del cable, ¿de acuerdo? Y la capacidad del cable va a ser un elemento limitativo en algunos casos. Si yo a partir de la capacidad del cable tengo la capacidad del cable, ¿vale? Pues multiplico por 2πf, tengo la admitancia, la multiplico por la longitud y es la admitancia total de toda la línea, la longitud que sea, lo multiplicas por la tensión y te da que solo el cable, yo conecto el cable a un generador y sin estar conectado a la carga, consume una intensidad. Y resulta que esta intensidad puede ser bastante importante. Bastante importante tanto como para decir, pues mira, imaginar que este cable, su corriente nominal es de 600 amperios. ¿De acuerdo? Pues yo en esta ecuación de aquí digo, oye, ¿puede ser que solo la capacidad de ese cable me dé 600 amperios? Yo tengo la capacidad del cable, yo digo, esto es la tensión de trabajo, la que sea, y entonces si de aquí despejo la longitud, resulta que hay una longitud, que llamaremos longitud crítica, donde yo, si pongo esa longitud, el cable me consume directamente la intensidad nominal sin tener ninguna carga. Y esa longitud crítica es la que puede estar en el orden de 30 a 60 kilómetros. Quiere decir que no se pueden poner cables aislados demasiado largos, o en función del tipo de cable se puede calcular, porque si no directamente consumen demasiado. El cable se quemaría solo de enchufarlo en vacío, ¿vale? Esa intensidad, que es intensidad capacitiva, se convierte en potencias y los cables aislados consumen un montón de potencia reactiva capacitiva. Como consumen potencia reactiva capacitiva, yo aquí imaginar que pongo mi línea en vacío, aquí digo está en vacío, pues lo que tengo es un montón de condensadores equivalentes, que sería toda la capacidad del cable. Pues una forma de poder hacer una línea más larga, es decir, mira, si toda esta intensidad de aquí capacitiva, ¿cómo la puedo reducir? Pues si yo pongo una bobina, automáticamente parte de esa intensidad capacitiva se puede ir para allá. Y entonces no tiene que recorrer toda la línea. Eso lo vamos a ver gráficamente ahora. ¿Vale? Imaginar la primera línea. La primera línea es la que yo había dibujado ahora, es decir, mira, tengo una línea, tengo la línea con condensadores, solo está alimentada por este extremo, aquí está la red, ¿vale? Pues la intensidad de este condensador más la de este, más la de este, va haciendo que la intensidad cada vez sea más grande y aquí tengo una intensidad grande, que sería todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer que no toda la reactiva venga del origen. Si añado aquí una bobina final y la calculo bien, pues la mitad de la intensidad capacitiva se puede ir para allá y la otra mitad se puede ir para acá. Si esto eran 600 amperios, pues aquí consigo que solo pasen 300 y 300.
si yo hago una buena distribución, pues en vez de ponerlo en el extremo, puedo ponerlo en medio. Pues aquí solo tengo 300 amperios. La intensidad va en este caso para acá y para acá. Puedo hacer distribuciones variadas, como aquí tengo 3 bobinas, aquí tengo 4 bobinas. Y con eso consigo que estas intensidades que circulan por efecto capacitivo sean cada vez más pequeñas y por tanto que el cable se utilice realmente para llevar potencia a la carga. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Es fácil poner estas bobinas? Si es un cable enterrado, pues cada 20 kilómetros le pongo una bobina de compensación. Pero si es un cable submarino, no es posible poner, o es demasiado caro poner esas compensación de reactiva. ¿De acuerdo? Más cosas que tienen los cables de particular. Explicar cables sería toda una asignatura. Las pérdidas en los cables en una línea aérea, con tener pérdidas por efecto Joule, pues casi tengo todas. Los cables suelen tener secciones muy grandes y entonces es importante tener también en cuenta efectos peliculares, efectos proximidades, ¿vale? Pero además de esto resulta que si yo tengo aquí, esto es aluminio, pues ahora tenía aquí, esto era intensidad al cuadrado por R, las pérdidas por efecto Joule. Tengo el aislante y resulta que en ese aislante hay unas pequeñas fugas, intensidad de fuga, pues esa intensidad de fugas me pueden dar pérdidas. Como estoy en corriente alterna, un aislante en corriente alterna tiene pérdidas con una cosa que se llama tangente de delta del material, ¿vale? Quiere decir que aquí más pérdidas en el aislante. Y además tengo aquí una pantalla y vamos a ver ahora que esa pantalla, aunque no esté conectada, bueno, que está conectada a potencial cero, por esa pantalla puede circular corriente y por tanto más pérdidas. Eso hace que aquí no es tanto la sección y me da sección de conductor y ya sé qué corriente tengo. Normalmente aquí el fabricante es el que determina qué corriente se le puede asignar al cable y en función de cómo va instalado, si es enterrado, si es en tubo, si está agrupado, si no es agrupado, ¿vale? El cable son muy caros y hay que cuidarlos bien y por tanto yo además voy a tener, pues eso, lo pongo en marcha, esto es temperatura, esto es tiempo, lo pongo en marcha, corriente nominal llega a una temperatura de trabajo, ¿vale? Al cable le puedes asignar unas sobrecargas no demasiado intensas y es unas cuantas horas al año que especifica el fabricante y en caso de cortocircuito una temperatura máxima y si tú al cable le haces no sé cuántos cortocircuitos ya dices he envejecido demasiado el cable, ya lo puedo cambiar, ¿de acuerdo? Por tanto hay que tener mucho cuidado con sobrecargas, con cortocircuitos, con cuánto tiempo despejas el cortocircuito. Más cosas, lo que os había comentado, yo pienso en el cable, lo voy a volver a dibujar, pienso en el cable, esto es mi conductor, ¿de acuerdo? Y he dicho que aquí fuera tengo como una pantalla que va conectada a potencial cero, pantalla, y resulta que esos dos elementos están acoplados magnéticamente. Quiere decir que cuando por aquí pasa corriente, aquí aparece una tensión. En mi pantalla aparece una tensión, que es J2pi Fm por la intensidad esa. Quiere decir que si mi pantalla la pongo a tierra y la pongo a tierra por los dos extremos, resulta que por mi pantalla va a aparecer también una corriente que hace así. ¿De acuerdo? En condiciones normales no es demasiado grande, pero en algunas condiciones de cortocircuitos monofásicos, sí que puede hacer muy grande. Y por tanto, el que haces con esa pantalla de poner la tierra por los dos extremos, o poner la tierra, que sería el caso extremo, pero haciendo transposición de fases, ¿de acuerdo? Y poniendo la tierra por los dos extremos, y en los puntos intermedios poniendo unos pararrayos para proteger contra sobretensiones. Esto sería un poco
la forma más óptima, y a pesar de ponerlo con una forma como esta, óptima, que es con pararrayos, cruzando las puestas a tierra, en julio de 2007 en Barcelona hubo una falla de las pantallas, como estas, fallaron estos pararrayos o se quemaron, entonces apareció más corriente circulante por las pantallas que quemó los cables, y al quemarse los cables se quemaron las subestaciones y toda Barcelona se quedó sin tensión durante muchas horas. Muchas horas. ¿Vale? Si vemos unos datos de cables, tendríamos aquí, vamos a coger un cable aquí, estos son los cables típicos de 20 kilovoltios, un cable de sección, esto es la sección 150, un color que marque un poco más, sección 150. Pues datos que tenemos de ese cable, pues tengo su resistencia, ¿de acuerdo? Esto es a 20 grados, a 90 grados, que es su temperatura máxima de trabajo, la inductancia en milihenries por kilómetro. ¿Dónde estaba la capacidad? La capacidad, 0,10, si lo ponemos en nanofaradios, 196 nanofaradios, del orden de casi 20 veces más que una línea aérea. La corriente que consume capacitiva, 1,17 amperios por kilómetro, no es demasiado, ¿de acuerdo? Las corrientes de cortocircuito, 21.000 amperios, aguanta un segundo. Y la corriente asignada. Depende, si está directamente enterrado, 410 amperios. Si está en conductos, 370. Si está al aire, pues 490. ¿Vale? Si esto lo vemos en un conductor, este es el de 20 kilovoltios, pues si lo vemos en un conductor de mayor tensión, en este caso estamos hablando de conductores de 400 kilovoltios, ¿vale? Aquí tenemos las secciones, entre sección 500 y sección 3000, ¿de acuerdo? La capacidad, pues estamos hablando también de 120 a 250 nanofaradios, la resistencia en corriente continua. Aquí lo que estamos viendo es diferentes tipos de pantallas, pantallas de aluminio, pantalla de plomo y de cobre, pantalla de cobre y aluminio, corrugado de aluminio y solo de plomo, ¿vale? En función del tipo de pantallas para diferentes formas de instalación, llegamos a pesos de 41 kilos por metro de conductor, ¿de acuerdo? También esos mismos conductores, en función de cómo estén, directamente enterrados, en contacto uno con otro en triángulo, al aire en triángulo, enterrados separados por una distancia, al aire separados por una distancia, pues estamos que es el mismo conductor, si fuéramos a este de aquí, pues 1300 amperios, 2000 amperios, 2600 amperios, quiere decir, en función de la forma de instalación, el fabricante te va a decir exactamente qué corriente soporta.